Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de Chismecito Otomano. Espero que estén listos y listas para una bomba de información que les hará hervir el cafecito turco, porque hoy, amigos, vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y los corazones de miles. Can Yaman lloró por Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien, lloró. ¿Pero por qué? ¿Qué llevó a nuestro galán turco a derramar lágrimas que, según dicen, podrían llenar el mismísimo Bósforo? La razón, créanme, los va a sorprender. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, acomódense en su sillón favorito, y déjense llevar por esta historia que tiene de todo: pasión desbordante, drama digno de una telenovela de época, y por supuesto lágrimas que inundan el alma. Antes de sumergirnos de lleno en este culebrón que supera cualquier guión de IJAP, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia, a la comunidad de chismosos y chismosas más informados del mundo otomano. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir investigando, escarbando y trayéndoles las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hoy la campana va a sonar fuerte, se los aseguro. Ahora sí, vamos al grano, porque el grano de este café está más amargo que el mismísimo destino de Kösem Sultan. El romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda uno de los más mediáticos, fotografiados, tuiteados y comentados de los últimos años. Su química en pantalla en la exitosísima serie Erkenci era innegable. Era palpable, visible desde la luna, incluso los gatos de Estambul lo sabían. La gente estaba completamente enamorada de la pareja, de su complicidad que parecía genuina, de sus miradas intensas que traspasaban la pantalla, y por supuesto de esos besos que nos dejaban sin aliento, que nos hacían suspirar y soñar con un amor de novela. Era como si la magia de Can y Sanem, sus personajes, se hubiera trasladado a la vida real. Y bueno, en parte así fue. Era difícil discernir dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba la realidad. Durante el rodaje de Erkenci, los rumores de un romance entre Can y Demet no tardaron en surgir. Al principio ambos lo negaron rotundamente, con la elegancia y convicción de un sultán negando una conspiración en su harén, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, como dice el dicho, donde fuego hay, humo sale. Y el humo era cada vez más denso, un incendio forestal en pleno verano. Las fotos de paparazzi, esos intrépidos cazadores de exclusivas, los vídeos de fans que grababan hasta el más mínimo gesto, los comentarios de personas cercanas a la producción que filtraban información como si fuera aceite de oliva recién prensado, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad, algo más profundo y significativo. Había pasión, deseo, quizás incluso algo parecido al amor verdadero. Y finalmente la confirmación llegó. Como un trueno en medio del verano. Can y Demet fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set, compartiendo cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes con vistas al Bósforo, paseos por la playa al atardecer con las olas besando sus pies, y lo más importante, mirándose con unos ojos que lo decían todo. Esas miradas, hablaban más que 1000 palabras, transmitían un torbellino de emociones. El mundo entero celebró su amor, lo vitoreó como si fuera la conquista de Estambul. Parecía que el cuento de hadas que veíamos en la pantalla se había hecho realidad. La vida imitaba al arte, o quizás el arte había previsto la vida. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Como una rosa que florece en primavera, su belleza es efímera. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que Can y Demet tenían fuertes discusiones, que sus agendas apretadas les impedían pasar tiempo juntos, que se veían menos que los sultanes a sus súbditos, y que incluso había terceros en discordia, pretendientes y pretendientas que intentaban robarse su atención. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió estos rumores, pero su silencio era, en sí mismo, bastante elocuente. Su mutismo gritaba más fuerte que cualquier declaración. Y entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar: Can y Demet habían terminado. La ruptura fue un shock para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita, su pareja modelo, ya no estuviera junta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de teorías conspirativas sobre las posibles causas de la separación.
¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Por qué se había roto el cuento de hadas, dejando solo fragmentos rotos? ¿Fue la fama, la presión, la incompatibilidad, o algo más oscuro que desconocemos? Durante mucho tiempo, Can y Demet mantuvieron silencio sobre su ruptura. Se escondieron tras las murallas de sus agendas y proyectos profesionales. No dieron entrevistas, no hicieron declaraciones públicas y, en general, evitaron hablar el uno del otro. Parecía que se habían borrado mutuamente de sus vidas, como si nunca hubieran existido. Pero el pasado siempre vuelve como un fantasma que ronda los pasillos de un antiguo palacio, y tarde o temprano, la verdad sale a la luz, emerge de las profundidades del silencio. Y es aquí donde llegamos al punto clave de nuestro vídeo, al momento crucial que todos estaban esperando, porque Can Yaman lloró por Demet Özdemir. ¿Qué desató esas lágrimas? La respuesta, mis amigos, se encuentra en una entrevista reciente que Can concedió a un medio turco de renombre, una entrevista que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo otomano. En esta entrevista, Can habló abiertamente sobre su relación con Demet, sobre los buenos momentos que vivieron juntos, sobre las risas compartidas, las aventuras vividas y, lo más importante, sobre el dolor que le causó la ruptura. Un dolor que lo consumió por dentro como un fuego lento. Según Can, la principal razón de la ruptura fue la incompatibilidad de sus agendas. Ambos estaban en la cima de sus carreras, ascendiendo como cohetes al estrellato, y tenían compromisos profesionales que les impedían pasar tiempo juntos. La distancia, la falta de comunicación, los constantes viajes y el estrés del trabajo terminaron por minar la relación, la erosionaron como el agua erosiona la roca. El amor, que antes era un torrente impetuoso, se convirtió en un hilo delgado y frágil. Pero eso no es todo. Can también reveló que ambos eran muy jóvenes e inexpertos cuando empezaron a salir, y que no supieron manejar la presión de los medios y las expectativas del público. La fama, el éxito, la atención constante, los flashes de las cámaras, terminaron por abrumarlos, por desgastar su relación, por convertirla en una carga pesada de llevar. Se sintieron como marionetas en un teatro, obligados a representar un papel que no siempre querían interpretar. Y ahora, la parte que los va a sorprender, la bomba que va a explotar sus mentes, Can confesó que después de la ruptura, se sintió muy solo y deprimido. Dijo que Demet era una persona muy importante en su vida, que la amaba profundamente y que le costó mucho superarla, que el duelo fue largo y doloroso. Y aquí viene lo impactante, lo que ha causado un terremoto en las redes sociales. Can admitió que lloró muchas noches por Demet. Lloró por los buenos momentos que habían compartido, por las promesas rotas, por el amor que se había perdido, por el futuro que nunca llegó a ser. Lloró como un niño desconsolado, como un sultán que ha perdido su imperio. Estas declaraciones de Can causaron un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans se sintieron conmovidos por su sinceridad y su vulnerabilidad. Lo aplaudieron por mostrar su lado humano, por no tener miedo de expresar sus sentimientos. Otros lo criticaron por hablar de su vida personal y por exponer a Demet, por airear sus intimidades. Pero lo cierto es que Can demostró ser un hombre valiente al hablar abiertamente sobre sus sentimientos y al reconocer el dolor que le causó la ruptura, al dejar al descubierto su alma. Pero la historia no termina aquí. En la misma entrevista, Can también reveló que, a pesar del dolor y la decepción, no guarda rencor a Demet. Dijo que la respeta y la admira como persona y como actriz, y que le desea lo mejor en su vida. Incluso, Can expresó su deseo de volver a trabajar con Demet en el futuro. Dijo que le encantaría protagonizar una nueva serie o película juntos, y que cree que podrían hacer un gran trabajo, que su química en pantalla sigue siendo innegable. ¿Se imaginan a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla? Sería un sueño hecho realidad para muchos fans, la resurrección de un amor que creían perdido. Sería un evento histórico, un acontecimiento que paralizaría Turquía y el mundo entero. Pero, ¿será posible? ¿Estará Demet dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella imborrable en el corazón de miles de personas, y que, a pesar de la ruptura, su leyenda sigue viva, alimentada por la esperanza y la nostalgia. Y bien, mis queridos y queridas, hasta aquí llegamos con este chismecito turco. Espero que hayan disfrutado de esta historia de amor, de desamor y, por supuesto, de lágrimas. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Les sorprendió que haya llorado por Demet Özdemir? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos?
Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones y sus teorías sobre este culebrón que parece no tener fin. Resumiendo un poco, hoy hemos explorado el torbellino emocional que rodeó la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, un romance que nació en la pantalla y cautivó a miles. Vimos cómo la presión de la fama y las incompatibilidades profesionales llevaron a su separación, y cómo Can Yaman, en una entrevista reciente, reveló el profundo dolor que sintió, admitiendo que incluso llegó a llorar por Demet. Además, Can expresó su deseo de volver a trabajar con ella en el futuro, dejando una puerta abierta a la esperanza de sus fans. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones y chismes turcos. Espero que se hayan entretenido tanto como yo disfruté trayéndoles esta información. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chismecito turco. Adiós. Y no olviden dejar sus comentarios, quiero saber si también han derramado alguna lagrimita por este romance.